Bueno, pues aquí estamos, señoras y señores. Comienza el mes de diciembre, mes mágico, mes especial, mes en el que, bueno, vamos a tener la oportunidad de, bueno, es lo tradicional, lo típico, que nos reunamos con la familia, sobre todo a final de mes, que es cuando llega esa Navidad deseada por los más pequeños de la casa. Pero eso todavía tardará en llegar. Nosotros les vamos a invitar, les vamos a proponer que estén con nosotros ahora mismo, a partir de ya, porque hemos preparado contenido para tenerles entretenidos durante un buen rato. Ante todo, les damos las gracias por habernos elegido un día más, o por elegirnos un ratito, o lo que sea. Lo importante es que estén ahí, que sepan que existimos y que estamos, y que vamos a comenzar ya sin más dilación. Y además hoy lo vamos a hacer descubriendo o dando a conocer a un artista cordobés que está exponiendo durante estos días, y ustedes tienen la oportunidad, ya que van a tener más tiempo libre durante estos días de diciembre y sobre todo el puente que está a la vuelta de la esquina. Les voy a proponer que visiten una exposición que está abierta al público, pero para ello vamos a conocer primero a su artista, que nos va a dar todos los detalles. Le damos la bienvenida en este primer bloque a nuestro queridísimo amigo Rafael Revuelta. Rafael, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, me imagino que muy contento, ¿no? Cada vez que un artista expone al mundo, al público, es una satisfacción personal grande, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque exponer en Córdoba para mí pues, es una satisfacción muy grande, aunque he puesto en muchos sitios, sobre todo en Sudamérica tengo un buen bagaje de exposiciones, como es la República Dominicana, como es en Miami, Estados Unidos, en Argentina, pero bueno, exponer en Córdoba, tengo más de 30 exposiciones ya expuestas en Córdoba y provincias, y en Málaga, en fin, pero vamos, sobre todo Córdoba es que me encanta. Bueno, que hay un buen bagaje de camino. Bueno, pero para quien no conozca a Rafael Revuelta, ¿quién es Rafael Revuelta? ¿Cómo irrumpe en la pintura y cómo Rafael Revuelta ha hecho tantas exposiciones? Pues la verdad que si empezamos por un poquito de historia, yo en el colegio, allá por los años 49-50, estaba en época de estudiar la primaria, ¿no? Pues tenía cierta habilidad para hacer dibujos y tal, y entonces en todas las asignaturas que había que hacer algunos dibujos, algunas cosas, unos ejemplos en la pizarra, pues bueno, de los poquitos que estábamos allí un poquito más aventajados en el tema del dibujo, pues salía a la pizarra y tal. Yo la verdad que siempre lo he llevado dentro, ¿no? Mucho más desde niño. Y claro, es decir, pues, Rafael nació ya con ese don para pintar, para crear, en este caso, ¿no? Por lo menos, si ese don, o como se le quiera llamar, pero por lo menos tanto me ha gustado la historia de los pintores como el realizar los dibujos, los retratos, en fin, estamos hablando ahora primero de dibujos, Y claro, eso me llevó a que se lo comenté a mis padres y me dijo, bueno, pues vamos a ponerte en la Escuela de Arte y Oficio. ¿Y ahí empezó? Ahí empecé, en el año 53. Es decir, que había vocación ya de... Sí, eso siempre la he tenido. Y yo creo que... Lo que pasa que, bueno, del arte es difícil vivir, ¿no? Correcto. Ha tenido que hacer cosas paralelas, ¿no? Rafael Revuelta, ¿no? Entonces, pues, debido a esta cierta habilidad que tenía con el dibujo, a los 14 años, pues, ingresé en un trabajo que era, entonces se llamaba escaparatista. Escaparatista. Hoy es decorador de escaparata y tal, ha cambiado. Y estuve de aprendiz, estuve haciendo decoración bastante tiempo. A la vez llevaba los estudios de dibujo de la Escuela de Arte y Oficio en Santiago, en la antigua Escuela de Arte y Oficio, que hoy se llama Dionisio Ortiz. Luego está la más reciente, que es la de la Trinidad, ¿no? Entonces, pues allí realicé los cursos 53-54, en fin, hasta el 58. Bueno, vamos a ir pasando estas fotografías que van a ver ustedes en pantalla, pertenecen a Rafael Revuelta, y además... Año 58. Estas fotografías están expuestas. Están expuestas, sí. Ahora mismo, desde el 23 que se inauguró esta exposición hasta el día 7. Por eso decía que pueden aprovechar el puente para visitar esta sala en la que está expuesta la obra de Rafael Revuelta. ¿Y dónde es esta sala? ¿Dónde está esta sala? En el Círculo de la Amistad. Ustedes pueden ir
a visitar y bueno, pueden visitar esta sala en la que están expuestas las obras de Rafael Revuelta. Son parte de esa extensa obra que Rafael tiene como legado, ¿no? Ya con tantos años de trayectoria. Pues sí, podríamos decir que en esta pues hay unos retrospectivos. Bueno, luego venimos a la exposición. Cuéntame, estábamos en la Escuela de Artes y Oficios. Estamos en la Escuela de Artes y Oficios. Termino mis cursos, ¿no? Y entonces, pues bueno, me incorporo a mi trabajo de decorador de escaparates, llego a coger la oficialidad, ¿no? Y tal y cual. No es fácil decorar un escaparate, ojo, cualquiera es difícil, El que tenga una tienda me entenderá perfectamente, o a lo mejor dice esa aventura, dice, no, yo pongo mi escaparate. Cuidado que eso tiene Era una época en que había mucha rivalidad en unos almacenes que se llamaban Los Sánchez, que está hoy cerrado en la calle Claudio Marcelo. Estaba Safrapolo, estaba Antonio Molina, en fin, había... ¿Cómo ha cambiado el comercio? Había concursos de escaparates y entonces, bueno, la verdad que era una profesión muy desconocida aquí, pero en el comercio donde yo ponía los escaparates y eso, recibíamos una revista de Barcelona. Sí, se le daba mucha importancia. Mucha importancia. Había concursos de escaparates aquí en Córdoba, ¿no? Estaba hablando de los años 60, 60. Sí, que no se entendía esa... No. Hoy por hoy sí que el comercio sí que yo entiende. Vi en el periódico Escuela de Escaparatistas y tal y tal y tal. Bueno, el que sea de mi edad, las pistas que yo he dado de Almacenes Sánchez, Los Madrileños, Moya Arriba, Antonio Molina, bueno, una serie, Diego Ruiz, Rodríguez y Espejo, pues entonces alternaba mi dibujo y mi pintura, empezando la pintura, porque ya había terminado los monográficos, empecé con la pintura y la decoración. Estuve muchos años. Y entonces, antiguamente se le hacía caso a los padres y me dijo mi padre, yo era joven y me decía, Rafaelín, lo que a ti te gusta es precioso, maravilloso, pero yo el dibujo técnico lo veo mejor. Mi padre era ferroviario y conocía un poco el tema. Le hice caso y en el año 60 ya tenía yo mi título en el bolsillo de delineante. Me fui al servicio militar. Que era obligatorio. Ingeniero, obligatorio, si no hubiera ido. Yo tampoco. Y me tocó Melilla, un buen sitio, A mí me tocó Cerro Muriano. Cerro Muriano. Hombre, yo hubiera dado algo porque me hubiera tocado aquí. Sí, pero yo hubiera dado algo por no ir. Pues, yo también. Pero bueno. Yo también. Y claro, como yo puse delineante, me poner decorador de escaparates, pues fui a ingeniero. Me cogieron para delineante, hicimos un pequeño examen, total, me fui a la comandancia de obras y allí estuve hasta que me licencié. Luego volví otra vez a mi decoración y empecé a pintar. ¿Qué ocurre? Que después de la decoración, entonces el comercio cerraba a las 7 de la tarde, cuando ahora empieza a abrir, se cerraba. Y me fui al estudio de don Rafael García, que está donde está hoy la Plaza Seneca. Sí, que empezaste con tu faceta de alternar, ¿no? Claro, en la pintura claro. Con delineante, ¿no? Claro, y el escaparatismo. Exactamente. ¿No? Y a partir de ahí tú empiezas a pintar cuadros. A pintar cuadros. En la década de los 90, yo no he dejado siempre de estar pintando, pero en la década de los 90 es cuando ya me dedico a pintar a fondo y a empezar a exponer exposiciones. Bueno, pues esto que estamos viendo pertenece a esa exposición ahora mismo que está abierta, es decir, que ustedes pueden ir hoy o mañana mismo a visitar esta exposición que está en el Círculo de la Amistad y están expuestas esas 39 obras. ¿Cómo es esta pintura que estamos viendo, Rafael? Bueno, lo voy a hacer por orden cronológico. Bueno, pues venga, vamos por orden cronológico. Ya hemos hablado de los dibujos, la Escuela de Arte y Oficio, mi estudio de técnico de delineación, que luego ya tuve que hacer la prueba de madurez aquí en la Escuela de Perito, lo que hoy es Maimónides. Total, sigo alternando mi trabajo, la delineación con el arquitecto que le he dicho, Rafael García, que estaba en la plaza de donde es Seneca a la izquierda. Han derribado el edificio, pero allí estaba un estudio grandísimo. Bien, empiezo a meterme en el tema de la pintura en la década de los 90 y ya empiezo a
alternando mi delineación con la... Sí, la profesión con el... Dejo ya la decoración de escaparate. Y empiezas a pintar cuadros. Empiezo a pintar. ¿Cómo son tus primeros cuadros? Mis primeros cuadros son casi como lo que cualquier pintor aficionado empieza a pintar bodegones, paisajes, algún que otro pueblo blanco, algunos florales. Pintura real. Realista. A mí se me define como un pintor realista. Vamos, no, aunque soy un enamorado de los impresionistas, pero bueno, algunas cosas mías... Bueno, estamos viendo que es muy real, ¿no? La pintura que estamos pasando. El tema principal del cuadro lo realizo muy realista, y luego los fondos y tal y cual acaban en algunos siendo casi impresionistas o por ejemplo, con manchas. Hago un juego de entre luces, sombras y colorido y composición. ¿Ve? Y bueno, como es así... Y empiezas luego, en los 90, empiezas a pintar. Empiezo, como le he dicho, los bodegones, paisajes, pueblos blancos. Luego empiezo aquí en Córdoba para los rincones típicos de Córdoba, como si empiezo a enumerar, bueno, entraba yo a Santa Marina, Cristo de los Faroles... Los rincones típicos de Córdoba. Y en el año 2008... pues me solicitan que haga el cartel, vamos, me dicen que presente tres proyectos, bueno, sí, medio concurso. Que presente 3 proyectos y me eligen el cartel de Gloria de Semana Santa, de 2008. Que es tuyo, ¿no? Es mío. Por si alguien lo recuerda. Sí, además es la Virgen de la Fuensanta, con el niño y tal, al fondo unos arcos de la mezquita para darle un poco de carácter de lo más representativo de Córdoba. Bueno, ¿no? que en tu haber has pintado el cartel de la Semana Santa de Córdoba. Exactamente. Del 2008. El cartel de Gloria de Semana Santa de 2008 lo ha hecho Rafael Revuelta Muñoz, que está en el Museo de la Cofradía, de la Hermandad de Cofradía, o como se llame. Y entre tanto pintura y demás, algún que otro diploma que hemos visto ahí en pantalla, algún reconocimiento que también es importante para el artista. En el año 2008 fue interesante porque también me concedieron un premio en Miami, Estados Unidos, a través de un concurso de los patios aquí en Córdoba, en colaboración con la Capitalidad de Córdoba de 2016. ¿La candidatura? La candidatura. Y una pregunta, Rafael, ¿cómo un pintor como Rafael ha expuesto tanto en otros países? Bueno, porque es que nadie es profeta en su tierra. Sí, pero hay que tener... cierto bagaje y cierto currículum, ¿no? Hay que ser bueno también. Bueno, sí, relativamente sí. Pues, ¿qué ocurre? Que a través de yo meterme en Facebook, entonces, en Sudamérica hay otra, por ejemplo, voy a poner el nombre de Noemi Vivar, que es una artista extraordinaria, porque además... Reconocida por allí. Sí, conocida, pero a través de Facebook. Entonces, empieza a gustarle mi pintura y tal, y me dice que le haga un retrato. Un retrato que tiene 1 metro de altura, por 80. Tu pintura es de tamaño normal, ¿no? Más o menos. Sí, ¿no? yo tengo tamaño normal, algunos son de mayor formato. Por ejemplo, el mural que hice para Fuente Palmera, para un señor que se hizo una casa solariega en Fuente Palmera y quiso que le pintara nada menos que la fachada de la iglesia de Fuente Palmera, que tiene 2 torres. Y eso tiene un trabajo enorme, y cuando terminas de una torre tienes que empezar con la otra. En una hay un nido, es un cuadro que tiene 2 metros de altura, pues casi... Bueno, que entre año y año haces cosas, tienes ese enlace en el otro, bueno, te encargan ese cuadro y eso te sirve, te catapulta a... Pues sí, a través de ese cuadro, esta señora lo presenta en un concurso que hay allí en Argentina, en Rosario, Santa Fe, toda esa parte, y lo presenta, y entonces ese certamen se llama Pintores sin Fronteras, lo mismo que hay Médicos sin Fronteras, Pintores sin Fronteras. Ella lo presenta y allí el máximo galardón que tiene se llama Ala de Gloria,
además es a través, podríamos, nacional, porque luego está firmado por un senador de allí, que se puede ver aquí en el diploma, vamos, otorgado, ¿no? Rafael, vamos a la exposición porque estamos sin tiempo. Venga. Vamos a comentar la exposición que está abierta. Muy bien, sí, abierta. Porque queremos que vaya mucho público a ver la exposición. Se pueden comprar los cuadros. Sí, de hecho, por ya se ha vendido alguno. Sí, y le voy a matizar una cosa, que la serie de África, que es la más importante, porque después yo dejé toda la cosa, la temática de Badalona y tal, y me dediqué al tema del problema del agua en África. Continente africano. Exactamente. Esta exposición se llama África, segunda serie y otras creaciones. Porque ya hice una primera serie. Entonces, además de todo lo que se venda del tema África, el 10% lo dono a Manos Unidas. Lo he hecho esta vez y lo hice la vez anterior de la otra próxima exposición. Parte de la recaudación de la venta de los cuadros va destinada a Manos Unidas. Una ONG que es importante, y además ellos están muy relacionados con las cosas de los negritos, de África y tal. Bueno, 39 obras que estamos viendo que se están pasando por imagen, alguna escultura, algún busto, como hemos visto, este rincón esa de Córdoba. Esa de la Alpujarra, bueno, pues venga, de la Alpujarra. Y entre cuadro y cuadro, África, ¿no? Muy presente, como por ejemplo esta africana, ¿no? Sí. Hay una pintura un poco, podríamos decir, representativa de los problemas que hay aquí. Esta es una modelo cubana que se dedica a posar para los pintores, y entonces me gustó, yo le pedí permiso por internet de si la podía pintar, y lo pinté. Y hemos visto también, bueno... Aquí está el problema que existe, haciendo cola para coger 2 o 3 cacharros de agua, y además con una alambrada de espinos ahí enorme. No somos conscientes de lo que tenemos aquí en este continente. Por eso me he concienciado y he hecho esta exposición. Ahí hay fantasía, 2 niños que a pesar de eso pues van paseando y tal por una zona africana. Una niña allí, sonriente, que supongo que no tendrá mucho, y otro niño ahí también pensando en la comida. Bueno, todos sabemos que África tiene un problema que todo el Maternidad. Que todo el mundo conoce, que si estuviera en nuestras manos, evidentemente ese problema no existiría, pero quien lo sabe, quien tiene el poder, pues van con paso tortuga, los grandes problemas del universo. Una mujer vendedora con el bebé a la espalda, trabajando y además llevándola... ¿Todo esto, Rafael Revuelta, ha viajado a África o ha sido Pues bueno, todo? yo en la parte del norte de África la conozco algo, o sea, pero donde Senegal, toda la parte esa de... más Centroáfrica no la conozco, pero a través de revistas, de fotografías, de documentos... Y de internet, hoy por hoy, ¿no? Internet, incluso de películas. Con estas cámaras hoy digitales, si sale un programa de África, yo veo una cosa, y la parte principal la cojo, porque la mayoría es imaginativo. Yo cojo la parte principal. Bueno, aquí tenemos unos toreritos de la época, sí, ¿no? bueno, porque esa es José Tomás, que lo hice pensando... en que cuando vino a Córdoba, por medio de un contacto se lo iba a frasear, pero ya no vino al año siguiente y se quedó la cosa en paro. Eso es también en la Alpujarra, ¿eh? También. Sí. Esto es en la Cuesta del Bailío, ahí sí en Córdoba, con la bugambilla. De sobre todo es una imagen, una estampa muy conocida en Córdoba y bueno, que un retrato, porque últimamente estoy alternando los retratos con el tema de África. Ahora he dejado aparcados los demás temas. Bueno, pues ahí vemos más esa es mi hija. Personas, en este caso su hija, que también es otro de los estilos María de del Pino, Rafael la Revuelta. joven escritora cordobesa María del Pino. Efectivamente. Y bueno, pues como decía, una exposición que está hasta el 7 de diciembre. Mire quién es ese Julio señor. Merino, el escritor, editor. Y bueno, así hasta 39 obras que, como yo siempre digo, aquí queda muy bonito la tele, pero lo importante es ir a la sala y ver la obra expuesta e incluso el autor, que como es este caso, Rafael está allí, que puede explicar. Exactamente, sí, le puede explicar, vamos, todos los temas, el empezar, el terminar, en fin, toda la serie. Y sobre todo se pueden comprar las obras, que es importante, y recordemos ese 10%. Y sobre todo el tema de África, porque es que ese 10% que hace mucha falta. Muy bien. O sea, más que las demás pinturas, yo daría, vamos,
algo porque se vendiera el tema de África, que redundaría en esas personas que tanta falta le hace. Ojalá se vendan las 39 obras, Rafael, ojalá. Bueno, pues hemos compartido este ratito con Rafael Revuelta, pintor cordobés, entre otras cosas, y bueno, ya sí más dedicado, ¿no, Rafael, a la pintura, ¿no? Sí, ahora estoy más de lleno y ya le he dicho que me he centrado en dos temas: retratos, por encargo, por lo que sea, y el tema de África. No sé el tiempo que durará, pero ahora mismo me he desconectado de las demás clases de pintura. Rafael Revuelta está en redes sociales por si hay algún interesado. Está en Facebook. En Facebook como Rafael Revuelta, ¿no? Tengo mi correo electrónico y además en mi blog. Muy bien. O sea, que el que quiera ponerse en contacto conmigo, pues lo puede hacer. Hoy nos conocemos todos. Exactamente, sí. Bueno, Rafael Revuelta, ha sido un placer tenerte aquí, que nos hayas atendido y que ojalá vendas todos esos cuadros, sobre todo los de África, que ese dinerito van a ir destinado a paliar un poquito ese gran problema que existe, que todos conocemos y que, bueno... Por lo menos hay una gran voluntad y ya viene de antiguo, que estoy trabajando sobre eso para... Y en realidad, pues, la exposición anterior se dio muy bien lo de África y yo doné y quedaron muy agradecidos, que eso repercutió también. ¿A qué ONG va destinado? A Manos Unidas. A Manos Unidas, sí, perdón, que lo habías dicho. Sí. Bueno, Rafael Revuelta, ¿alguna cosita más? Pues nada, muchas gracias a Onda Mezquita por haberme recibido, haber tenido la oportunidad de exponer mi obra aquí en Onda Mezquita, que la verá mucha gente de Córdoba, mucho público, al cual estoy muy agradecido, tanto a Josué como a Onda Mezquita, y esperamos que no sea la última vez. Estupendo. Del 23 al 7 de diciembre, esta exposición, África, segunda serie y otras creaciones, es el título de esta obra de Rafael Revuelta. Hemos comenzado de esta forma, de esta manera, este programa de hoy. Hacemos una primera pausa, le damos las gracias a Rafael Revuelta y regresamos enseguida. Hasta ahora.